6:44, gobierno de la mañana Z101 es el tiempo de mi hermana Ivonne Bueno, Ferreras. pues efectivamente, ahí está. Y debemos referirnos al caso de nuevo porque ya las investigaciones parece que terminaron y el caso, bueno, se procurará, como suele normalmente procurar el procurador, Que no eh, procura. que no procura, exactamente. eh, Podría cerrarse el caso de David Ortiz. Me voy a referir en el tiempo que tenemos, que no es tanto, pero que alcanza para algunas puntualizaciones. No sin antes repetir y recordar que ayer estuvimos la comunidad de Santo Domingo Este en las instalaciones donde se procura levantar precisamente una terminal de autobuses y que ahí procuramos que nos recibieran después de haberlo hecho en las instancias correspondientes, le hace Ayuntamiento de Santo Domingo, Intran, Obras Públicas y todas las instituciones que tienen que ver con todo esto para llevarles la notificación de que del expediente del fallo, perdón, más bien del Tribunal Superior Administrativo en el que Ujú. manda a la paralización de todos los trabajos, que son 5 días que tendrán que pasar para que ellos recojan todo, no como pretendían ayer o como hicieron ayer, que metieron camiones y camiones de material. Parece que piensan ellos seguir trabajando o aprovechar estos 5 días. Son 20,000 pesos apenas de a 30, Ujú. ¿verdad? Lo que tendrían ellos que pagar si por cada día que trabajen ahí a favor de Conani. Al final del día son instituciones todas del gobierno y ninguna garantía de que ese dinero se pueda pagar. O sea, Así que es. no, esa muela no la va a coger la comunidad. Así dicho en lenguaje llano, en el lenguaje del pueblo, que la comunidad estará atenta y que estará vigilante para que esos trabajos realmente sean paralizados, como ha dicho el Tribunal Superior Administrativo, que si no decide darse a respetar, entonces yo pienso que la comunidad está dispuesta a que sí se respete. Recordarlo y recordárselos a ellos para que no sigan metiendo materiales que lo que tienen es que empezar, según Cecilia, es a retirar las maquinarias que tienen ahí, señores, y ya tratar de ver cómo armonizan con la comunidad y cómo eso finalmente se resuelve y buscan por dónde ellos levantar esa terminal que puede ser muy buena en términos de descongestionar el tránsito en la ciudad, y que esa misma comunidad le ha señalado entonces otros lugares donde perfectamente con mucho más amplitud y más estratégico pudiera eso funcionar. Quizás no funcione para los que quieren hacer en sus locales comerciales los negociazos que pretenden hacer, pero ese es otro cuento. Entonces usted no puede estar por encima de lo que es el bien común en este caso, no solamente por la salud de los comunitarios, sino también por la salud de nuestra ecología, que es igual de impactante en la salud de los humanos. Así es. Dicho esto, entonces referirme rápidamente bueno, al tema de que nos ocupa y nos va a ocupar, nos debería ocupar por mucho rato hasta tanto no llegue al final de las indagatorias y de las investigaciones y después de eso entonces ver cómo nosotros vamos a resolver un problema que tenemos, que es de violencia, que es de criminalidad y que es de delincuencia. Hubo muchas expectativas, grandes expectativas, tan grandes como la persona que ha estado involucrada en este hecho, que es David Ortiz. Eh, en términos de los resultados de la investigación, la trascendencia internacional que tiene la víctima, pues así obliga, porque no es cualquier persona, aun cuando haya nacido y cuando no sea tan ponderado en esta nueva isla o en este solar alusado, obviamente. Y bueno, ver los culpables entonces, sobre todo los culpables intelectuales de este atentado a David Ortiz y ver las razones por las que se hizo ese atentado, es algo que yo pienso que, y sobre todo el castigo, la sanción de manera ejemplar por la participación en un crimen tan despreciable, pero un crimen tan alevoso como es el caso de David Ortiz, yo creo que eso es lo que está en el sentimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esas expectativas, al decir verdad, yo no sé qué podrá pasar hoy, yo no sé qué ustedes van a decir mañana, pero al decir verdad, todas esas expectativas que se habían creado, no solamente por el gigante que implica, que es un caso que aquí todos los días ocurre con los hijos de nadie, los ningunos ninguneados. Así es. Ocurre todos los días, lo que pasó con nuestro David Ortiz. Pero bueno, en este caso nos pensábamos que
que eso podía resolverse, pero se derrumbó. Se derrumbaron esas expectativas, lamentablemente de manera estrepitosa, desde mi punto de vista, cuando se concluyó con esa rueda de prensa que de manera conjunta realizaron el Procurador General de la República y el director de la policía, en la que se informó el apresamiento de los presuntos sicarios, 6 en total, y todavía siguen engrosando la lista, porque creen que con eso, bueno, pues van a reanimar esas expectativas idas al suelo para muchos. Y que se dijo cobraban 400,000 pesos por el encargo, porque todo el país quedó sin saber entonces quién fue que pagó por ese encargo, ni cuál fue el motivo por el cual se ordenó entonces el asesinato del idolatrado ex pelotero David Ortiz. Y tú no entiendes, entonces tú dices, pero ven acá, ¿cómo es posible que ustedes nos digan cuánto se pagó? Sabemos cuál es el monto, pero no sabemos quién lo pagó. O eso es, o chapuza, o eso es una investigación trunca, o eso es, se están guardando los nombres, pero si se están guardando, ¿por qué? ¿Cuál es el peso? ¿A quién impacta la revelación de esos nombres? ¿Quiénes protegen a esos delincuentes? Porque tienen que ser delincuentes los que pagaron, por las razones que sea, que también debemos saber las razones, para asesinar al ex pelotero. La primera consecuencia de esa decepción generalizada que dejó en el ánimo del público es que no se dijera quién fue que mandó a matar al Big Papi. Y la pregunta inmediata dentro de los reporteros que estaban ahí, por ahí venía, reporteros nacionales e internacionales, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo entonces por la que se mandó a matar a David Ortiz? Si saben el monto, señor, no me digan que no saben ni quién fue ni cuál es el motivo. Eso es así. Provocar un mar de conjeturas. Esa falta de información, por supuesto que sí, que ha provocado todas las conjeturas del mundo, todas las especulaciones, tratando de explicar por qué las autoridades, porque ahora el problema no es quiénes, sino por qué las autoridades dejaron para después la parte más importante de la investigación. ¿Por qué ustedes la dejan? ¿Qué es lo que se quiere cotejar? Y yo sigo dentro de las especulaciones, por supuesto, ante la ausencia de una información que en este caso y en este era elemental. Si ustedes no tenían todavía todos los resultados, entonces, ¿por qué ustedes se apresuraron a realizar esa rueda de prensa? Una rueda de prensa que empezó ya con algunas sugerencias y algunos elementos que empezaron antes de hacerse, ya habían elementos y visos especulativos, porque se puso para una hora, después entonces se cambió para otra, el cruceteo del procurador para allá, el director de la policía para acá, y Palacio, y Danilo, y no sé cuánto. Bueno, es entendible que un caso de esa magnitud, por supuesto, el presidente de la República tenga que estar al tanto de cuál es el curso de esas investigaciones y por dónde van. Eso se entiende. Ahora, esa chapuza posterior, señores, eso sí no. ¿Cómo es lógico suponer en un país donde el poder del dinero, sin importar si es de reconocido narcotraficante o si es un político ladrón o si es un político corrupto, es garantía de impunidad, como decíamos nosotros en principio en nuestro comentario, la desconfianza entonces y todo ese escepticismo con mucha más razón es la que se ha apoderado de este escenario? Entonces, por eso sonó tan poco convincente el Procurador General de la República, Jan Alain, muy poco convincente cuando dijo que en una segunda etapa entonces serían presentados los demás resultados de la investigación, y mucho más cuando se había prometido que el autor intelectual será sometido a la justicia sin importar sea quien sea. Eso obliga a que nosotros tengamos que recordar eso obliga a que nosotros tengamos que recordar muchos casos como por ejemplo el caso Sea, caso como el coronel de droga de ahí de Baní, caso como el de David Figueroa Agosto, caso como el de Darío Gasolina, casos como el de Julio Quilo, casos como el de Quirinito, casos ya más políticos como el de los Tucanos, casos como el de Odebrecht, y no sé si nosotros tendríamos que seguir recordándole tantos casos al Procurador General de la República que, como decía Narciso en un artículo, definitivamente no procura ni investiga nada. Se cayeron las expectativas con la apresurada rueda de prensa conjunta entre el Procurador General de la República y el director de la policía, porque al final lo más importante, y tendrán ustedes que explicarlo, no es por qué no dieron, no es cuáles son los nombres, ahora es por qué ustedes no ofrecen los nombres de los autores intelectuales del atentado a David Ortiz. ¡Llévatela! Es el gobierno.